Las mujeres y el cine. ¿Importa esta relación? ¿Es interesante planteársela? Todo el mundo conoce el nombre de varias o de muchas actrices, y no solo actuales, sino también del pasado. Marilyn Monroe, Ava Gardner, por ejemplo, son referencias míticas. ¿Por qué hay tan pocas películas dirigidas por mujeres? Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, la primera película, La salida de la fábrica, se rodó en marzo de 1895, estaban convencidos de que solo se trataba de un entretenido e ingenioso artilugio, que pasada la novedad no tendría gran futuro. Pero unos meses más tarde, en diciembre de 1895, se organizaron las primeras proyecciones públicas y el éxito fue inmediato. Ello animó a los Lumière a fabricar cámaras proyectores, la misma máquina servía para las dos manipulaciones, a formar operadores y enviarlos por Francia y por el mundo con el objetivo de filmar lugares y gentes. Así, aunque también hicieron otro tipo de películas, el objetivo de los hermanos Lumière era eminentemente periodístico y documental. Pero al año siguiente, en 1896, una mujer, Alicia Guy, tuvo la idea de realizar una película de ficción. Ella fue, así, la primera persona que no quiso limitarse a capturar la realidad, sino que expresamente deseó narrar una historia inventada. Y su film fue el primero que abrió tan maravillosa puerta. En el periodo que va desde la invención del cinematógrafo hasta los primeros años 30, se creó y se experimentó sin cesar. Se elaboraron y asentaron las técnicas de filmación y de montaje. Surgieron los géneros y las formas narrativas. Para ello, se necesitó el ingenio, la valentía, el entusiasmo y la dedicación de mucha gente. Entre esas personas encontramos bastantes mujeres que fueron imaginativas, creativas, poderosas y que descollaron como guionistas, escritoras, montadoras, directoras, cámaras, productoras, mujeres cuyas aportaciones fueron decisivas. Por eso es importante que recordemos algunos nombres. Alicia trabajaba como secretaria en una empresa que había adquirido los derechos para hacer películas. Le propuso a su jefe utilizar el cinematógrafo para filmar historias inventadas. La empresa le dio permiso, a condición de que las rodara en su tiempo libre. A ella le corresponde el honor de ser la primera persona que realizó ficciones. En 1896 creó El hada de los repollos. Es la primera película de ficción que existió en el mundo, es decir, la primera que quería expresamente narrar algo, no capturando la realidad tal cual, sino imaginando una historia. Dura lo que duraban entonces las películas, 40 segundos, pero para filmarla, la directora fabricó un decorado, creó vestuario y utilizó trucajes. Los films de Alice Guy inmediatamente tuvieron éxito y ello le posibilitó dedicarse solo al cine. Desgraciadamente, la mayoría de los cientos de películas que filmó se han perdido. Alice fue además innovadora en diversos terrenos. Fabricó una cámara más sencilla y ligera, experimentó con el uso del color y la sincronización del sonido. A ella le debemos también el primer making of, el phonosend, un procedimiento que filmaba y grababa al tiempo el sonido sincronizado. En 1910 emigró a Estados Unidos y fue la primera mujer que creó una sociedad de producción. Lois Weber empezó en el mundo del cine como actriz, pero rápidamente pasó a escribir guiones y a dirigir sus propias películas, la primera de las cuales data de 1911. Sus películas tenían un marcado carácter social y abordaban temas complejos y conflictivos para la época, tales como el aborto, el control de natalidad, la pena de muerte y el alcoholismo y la drogadicción. Casi todas obtuvieron un gran éxito de taquilla, tanto que en 1916 era la directora mejor pagada de Universal Studios. En 1917 creó su propia productora. Sin embargo, después del tremendo trauma y la atroz carnicería que supuso la Primera Guerra Mundial, los gustos de la población cambiaron. Se buscaba ante todo diversión y olvido, aquellos felices años 20. Dorothy Adner pertenece ya a la siguiente generación de cineastas. Entró a trabajar como secretaria del departamento de guiones para los hermanos de Milk. Pronto se hizo script.
luego montadora, guionista y finalmente en 1927 realizó su primera película. A partir de ese momento rodó sin parar hasta 1943, año en el que por motivos de salud se retiró y solo se limitó a rodar esporádicamente para la televisión, el ejército e incluso alguna publicidad para Coca-Cola. Algunas mujeres que también destacaron en el mundo del cine en aquella época tan convulsa. A principios de la década de 1940 surgió su figura singular. Ana Mariscal, actriz, directora y productora cinematográfica. Llegó al cine por casualidad. Ana era estudiante de ciencias exactas, una carrera considerada poco femenina en aquella época, en la que ya de por sí había poquísimas mujeres en la universidad. Acompañó a su hermano a un rodaje y el director Luis Marquina la contrató como actriz. Rápidamente logró gran éxito, tanto en el cine como en el teatro. En la década de 1950 creó la productora Bosco Films y poco después se lanzó a escribir los guiones y dirigir sus propias películas. Con El Camino, de 1963, alcanzó su máximo prestigio. Josefina Molina fue académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, Goya de Honor, presidenta de SIMA e hija predilecta de Andalucía. Estudió ciencias políticas, pero su verdadera vocación era el cine. Fue la primera mujer que obtuvo el título de realizadora en la Escuela Oficial de Cine en 1969. Entre sus muchos trabajos cabe destacar La Lola se va a los puertos del 93, Esquilache del 88 o la serie Teresa de Jesús de 1984. Recordamos especialmente su film Función de Noche de 1981. Pilar Miró fue la primera mujer directora general de cinematografía y la primera directora general del ente de radiotelevisión española. Su película, El crimen de Cuenca, del 79, narra las torturas infligidas por la Guardia Civil a dos hombres acusados de haber matado a un vecino que había desaparecido del pueblo sin dejar rastro. Al límite de su resistencia al dolor, ambos terminaron autoinculpándose. Fueron condenados a muerte, aunque esta pena se les conmutó por cárcel. Años más tarde, se descubrió que la presunta víctima estaba viva y que su desaparición se debía simplemente a que decidió marcharse del pueblo sin decir nada a nadie. Estos hechos habían sucedido realmente años atrás y estaban debidamente documentados, pero al narrarlos en una película se daban a conocer al gran público. El resultado era una poderosa denuncia de los bestiales interrogatorios a los que aquellos guardias civiles habían sometido a los detenidos, hasta el punto de conseguir que estos confesaran un crimen que no habían cometido, es decir, que prefirieran ser condenados al garrote vil antes que seguir soportando las torturas. La película tuvo graves problemas con la justicia y durante un tiempo, a pesar de que en España ya estábamos en democracia, no se pudo proyectar en los cines. De las películas realizadas por Pilar Miró, destaca El pájaro de la felicidad de 1993. Está claro que el cine ahonda la desigualdad existente entre mujeres y hombres porque fabrica imaginarios muy estereotipados que modelan poderosamente nuestros deseos, expectativas y proyectos. La primera gran injusticia reside en el hecho de que, siendo las mujeres la mitad de la humanidad, solo protagonizan como mucho el 20% de las ficciones. Las consecuencias son múltiples y además peligrosas. Entre ellas, borra a las mujeres. En un mundo como el nuestro, donde la imagen es tan importante, damos por supuesto, aunque ni lo pensemos, que lo que no vemos no existe. Y si existe y no lo vemos es porque carece de importancia. En consecuencia, si las mujeres no aparecen es porque son marginales. Las historias ligadas a las aficiones, gustos y particularidades de lo que podríamos llamar cultura masculina, prototípica, están sobre representadas en el cine. Así, por ejemplo, abundan las películas que resuelven conflictos mediante violencia física o armamentística, del
acaparamiento del protagonismo por las figuras masculinas se desprende el siguiente mensaje: las mujeres no son seres significativos ni sustanciales, su función es secundaria y solo afecta a un capítulo muy concreto de la vida. Fíjense, el erótico amoroso. Las mujeres han conseguido avances que parecían impensables para nuestras abuelas. Ellas, sin el permiso legal del esposo, no podían trabajar fuera del hogar, ni tener cuenta en el banco, ni vivir donde quisieran, ni tan siquiera comprar nada de valor, como un coche, una casa. Muchas de nuestras madres nacieron en una sociedad donde por ley eran inferiores y tenían que obedecer al marido. De hecho, la igualdad legal no se consiguió hasta 1981. Hoy legalmente hombres y mujeres somos iguales. Nuestra sociedad ha avanzado extraordinariamente, aunque siguen existiendo barreras. Algunas películas como Memoria de Antonia del 95, Las mujeres de verdad tienen curvas de 2002 o Las inocentes 2016 muestran de forma brillante esa lucha histórica de la mujer frente al machismo, la violencia sexual, la desigualdad y las múltiples barreras sociales de un sexo débil que nunca debió entenderse como tal.